trabajo, que lo estamos utilizando acá, y la relación de transformación, número de vueltas en el primario y número de vueltas en el secundario. Entonces podemos reducir o elevar voltaje con ayuda de la función de transferencia, o sea, el ciclo de trabajo o la relación de transformación. Entonces, practicamos rápidamente cómo obtener los voltajes y corrientes en los elementos de interés. Entonces, les envié el documento, ya aparece en la figura 3 y 4, es decir, cuando el convertidor está en tiempo de encendido y con tiempo de apagado. Se muestran los diagramas equivalentes para el tiempo, para cada uno de los tiempos, y podemos visualizar los voltajes y corrientes de interés. Entonces, primeramente, para obtener el voltaje en el diodo, hay que analizar la malla en la cual se encuentra el diodo. Debido a que es un circuito abierto, pues vamos a obtener un voltaje. Entonces, analizamos esta malla, el voltaje del secundario, voltaje en el diodo y el voltaje de salida. Y tenemos la primera ecuación. Entonces, si despejamos el voltaje del diodo, ya obtenemos que está con respecto al voltaje de salida y al voltaje del secundario. Entonces, el voltaje del secundario lo podemos reflejar hacia el lado del primario, utilizando la relación de transformación, y obtenemos que es esta otra ecuación, que el voltaje de diodo va a ser igual a menos el voltaje de salida, menos el voltaje del primario, multiplicado por la relación de transformación. Entonces, a su vez, el voltaje del primario sabemos que está en paralelo directamente en este momento con el voltaje de la inductancia magnetizante, que está directamente en paralelo con el voltaje de entrada. Entonces, el voltaje en el diodo es igual al voltaje de salida menos el voltaje de salida menos el voltaje de entrada por la relación de transformación. Entonces, durante el tiempo de apagado, el diodo tiene que soportar este voltaje. Voltaje de salida, el voltaje de entrada multiplicado por la relación de transformación. Entonces, en el transistor sabemos que el voltaje va a ser cero. ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado, no hay voltaje en sus terminales, es un cortocircuito. Entonces, voltaje en el transistor para el tiempo de encendido es cero. Voltaje en la inductancia magnetizante es directamente el voltaje de entrada, se encuentran en paralelo. Si lo observamos, corriente en el diodo, pues no va a haber. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto, no va a estar circulando corriente a través del diodo. Corriente en la inductancia magnetizante, pues debido a que se encuentra en cortocircuito, en un instante de tiempo es una corriente ascendente. Entonces va a ser la misma corriente en este instante que circule por el transistor, debido a que se van a encontrar en la misma malla. Serían voltajes y corrientes para el tiempo de encendido. Para el tiempo de apagado, el transistor se encuentra abierto, el diodo se encuentra en cortocircuito. Entonces, voltaje en el transistor, hay que analizar esta malla en la cual se encuentra voltaje de la fuente de alimentación, voltaje de la inductancia magnetizante y voltaje del interruptor. Entonces, acá está abajo el análisis. Tenemos que el voltaje en el interruptor va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje del primario. El voltaje en el primario está en paralelo directamente con el voltaje de la inductancia magnetizante. Entonces, estos voltajes están en paralelo. Podemos hacer el reflejo hacia el secundario para expresarlo con la relación de transformación y el voltaje de salida. Entonces, tenemos finalmente la expresión que nos dice que el voltaje que tiene que soportar el interruptor para el tiempo de apagado es el voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje de salida multiplicado por la relación de transformación. Entonces, voltaje el tiempo de apagado en la inductancia magnetizante, pues es el voltaje del primario, igual podemos reflejar hacia el secundario,
y obtenemos que el voltaje en la inductancia magnetizante es el voltaje de salida multiplicado por la relación de transformación. El voltaje en el diodo, debido a que es un cortocircuito, no vamos a tener voltaje. Corriente del transistor, es un circuito abierto, no hay corrientes en terminales. Falta la corriente de la inductancia magnetizante y la corriente del diodo. Entonces, debido a que en este instante de tiempo la inductancia magnetizante queda abierta, entonces es una corriente que va decreciendo al tiempo de apagado. Esa corriente la podemos reflejar hacia el lado del secundario para visualizar la corriente del diodo. Entonces tenemos que la corriente del diodo es igual a menos la corriente del secundario. La corriente del secundario la podemos reflejar hacia el primario, que la corriente del primario sería la misma corriente de la inductancia magnetizante. Entonces tenemos que la corriente del diodo es menos corriente de la inductancia magnetizante multiplicado por la relación de transformación. Y acá abajo pues aparecen las gráficas de cada uno de los elementos. Voltaje en el interruptor para el tiempo de encendido pues es 0. Para el tiempo de apagado es el voltaje de la fuente de alimentación más el voltaje de salida multiplicado por la relación de transformación. Voltaje en el diodo para el tiempo de encendido es menos el voltaje de salida menos voltaje de entrada por la relación de transformación. Voltaje en el tiempo de apagado es 0. Voltaje en la inductancia magnetizante, el tiempo de encendido es el voltaje de la fuente de alimentación. Tiempo de apagado es menos el voltaje de salida por la relación de transformación. Igual para el caso de corrientes, tenemos que la corriente en el interruptor para el tiempo de encendido es la misma corriente de la inductancia magnetizante, se encuentra en la misma malla. Tiempo de apagado pues va a ser 0, debido a que el interruptor es un circuito abierto. Corriente para el diodo en el tiempo de encendido pues está abierto, es 0 la corriente. Para el tiempo de apagado, el diodo es un cortocircuito, por lo tanto hay una corriente a través de él que está con respecto a la corriente de la inductancia magnetizante, debido a que la estamos reflejando hacia el lado del primario, multiplicado por la relación de transformación. La inductancia magnetizante pues es una corriente creciente para el tiempo de encendido, una corriente que va decreciendo para el tiempo de apagado. Entonces, básicamente esas son las gráficas de voltaje y corriente para los elementos de interés. Ya habíamos mencionado para qué nos sirve conocer estos valores tanto de voltaje como corriente para el dimensionamiento de los dispositivos. Sabemos la corriente que tienen que soportar y el voltaje, tanto para el tiempo de encendido como para el tiempo de apagado. Eso nos puede ayudar para dimensionar los elementos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Las gráficas de arriba de qué son? La escucho muy lejos. Yo tengo una duda. ¿Por qué en el tiempo de encendido primeramente puso que había una ecuación que era todas con el signo positivo, pero en la parte de arriba puso otra ecuación para el diodo, el voltaje del diodo, que era diferente a la que puso ahí, que es el tiempo de encendido, si lo puedes poner, por favor? A ver. ¿Voltaje de esta? Y esa, no, la de arriba. ¿Por qué? Bueno, sí, esa, la última. ¿Por qué al principio puso que era diferente? O sea, ¿tiene que ver con la polaridad del diodo o por qué? Sí, tiene que ver con la polaridad del diodo. Para este caso estamos usando más menos. El positivo sería el ánodo, el negativo el cátodo. Sí, es que me confundí porque en el documento chequé que en la parte de arriba venía otra ecuación para voltaje de diodo. Si lo puedes Más poner. arriba, Sí. el diodo, el primario, el secundario. En la primera hoja es.
Están malos signos aquí. Ok, se toman con la polaridad como la que tienen, pues más o menos. Ah, sí están malos signos. Porque pues, positivo, positivo, positivo. Son todos positivos. El voltaje en el secundario, más el voltaje en el diodo, más el voltaje de salida. Estamos despejando porque queremos el voltaje del diodo. Entonces pasa de este lado. Bueno, pasamos todos y todos quedan negativos. Queda menos el voltaje en el secundario, menos el voltaje de salida. Y pues el voltaje del secundario lo podemos reflejar hacia el primario. Y pues ya directamente el voltaje del primario es el voltaje de la fuente de alimentación. Sí, muy bien, es que me hacía un poco de ruido y que era diferente. Pues, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya vimos voltajes y corrientes. Nos falta dimensionar el inductor o la inductancia magnetizante. Entonces, para tener una referencia del valor que debe tomar la inductancia magnetizante, del cual debemos utilizar. Entonces, vamos a que el sistema es ideal nuevamente. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Entonces, empezamos a buscar las ecuaciones de potencia. Sabemos que potencia la podemos reflejar o igualar al voltaje por corriente. Entonces, para el caso de la potencia de entrada, vamos a utilizar voltaje de entrada, corriente de entrada. Para la potencia de salida, sabemos también que puede ser voltaje al cuadrado sobre resistencia. Podemos conocer el voltaje de salida y pues conocemos directamente la carga. Entonces, podríamos cambiar potencia de salida por voltaje al cuadrado sobre resistencia. Para el caso de la entrada, sí, observamos acá arriba en el dibujo del convertidor, ¿sí? La corriente de entrada sería esta, que está ligada directamente a cuando está abierto o cerrado el transistor. Entonces está ligado directamente al ciclo de trabajo. Si podemos ver, para el tiempo de encendido es la misma corriente que la inductancia magnetizante. ¿Y qué tanto tiempo dura? Pues dura el tiempo del ciclo de trabajo que está cerrado el transistor. El tiempo de apagado se abre, entonces no tenemos corriente de entrada. Entonces la corriente de la fuente de alimentación va a depender directamente del valor de la inductancia magnetizante, de la corriente de la inductancia magnetizante y el ciclo de trabajo. Entonces tomamos que la corriente de entrada depende directamente de la corriente de la inductancia magnetizante y el ciclo de trabajo. Entonces suscribimos esta expresión en la de arriba. Entonces tenemos que para potencia de entrada, voltaje de entrada, corriente de la inductancia magnetizante, ciclo de trabajo. Para el lado de la potencia de salida, tenemos que hacer voltaje de salida al cuadrado sobre la carga. Entonces queremos conocer, para este caso, el valor de la corriente en la inductancia magnetizante. Despejamos simplemente, tenemos que es voltaje al cuadrado sobre voltaje de entrada, ciclo de trabajo y la carga. Entonces, si utilizamos la ecuación característica del voltaje de salida del convertidor, es decir, la ecuación 11, que arriba viene, la ecuación 11, que es esta, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo entre 1 menos el ciclo de trabajo multiplicado por N2 sobre N1. Donde ya sabemos que N2 es el número de vueltas en el secundario, N1 el número de vueltas en el primario.
sustituimos la ecuación 11 en esta expresión y tenemos la siguiente. Y la desarrollamos un poco y nos da que la corriente en la inductancia magnetizante es el voltaje de entrada, el ciclo de trabajo, sobre 1 menos el ciclo de trabajo al cuadrado por la carga multiplicado por N2 sobre N1 al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde sale el cuadrado del ciclo de 1 menos el ciclo de trabajo? De esta expresión. Si recordamos, aquí es voltaje de salida al cuadrado. Entonces se hace cuadrado esta expresión se hace cuadrada y esta también. Entonces ahí están saliendo estos cuadrados. Y ya tenemos la corriente en la inductancia magnetizante. Entonces, si recordamos, para que el convertidor opere en modo de conducción continuo, tenemos que asegurarnos que la corriente en la inductancia magnetizante nunca sea cero. Entonces, debemos obtener el valor para la corriente máxima y para la corriente mínima. Entonces, ¿cómo podemos obtener los valores máximos y mínimos de corriente? Tenemos la corriente promedio que obtuvimos a partir de las potencias, debido a que es un sistema ideal. Entonces, si a esta corriente promedio le sumamos el diferencial sobre 2, tenemos la corriente máxima. Si le restamos el diferencial sobre 2, vamos a tener la corriente mínima. Entonces, acá abajo vienen las expresiones. Diferencial de la corriente en la inductancia magnetizante máxima es igual a la corriente en la inductancia magnetizante más el diferencial sobre 2. Ya sustituido en valores, tenemos esta parte y el diferencial de corriente sobre 2. Entonces, corriente mínima es la corriente promedio en la inductancia magnetizante menos la corriente, el diferencial de corriente sobre 2. Igual sustituimos y tenemos esta expresión. Entonces tenemos que asegurarnos que el convertidor opere en modo de conducción continuo, por lo tanto la corriente mínima debe ser mayor a 0. ¿Sí? Para el peor caso, ahorita vamos a proponer que la corriente mínima en la inductancia magnetizante va a ser igual a 0. Ese sería el peor caso, sería el inductor con el que apenas la corriente alcanza a llegar a 0. Entonces cualquier inductor que propongamos mayor a eso nos va a servir para nuestro diseño. Entonces tenemos que la corriente mínima es corriente promedio menos el diferencial sobre 2. Sustituido nos va a dar el valor para el inductor mínimo, que es el inductor del peor caso, y es igualado a 0. Entonces empezamos a despejar de esta expresión. Está igualado a 0 y vamos a obtener que, bueno, acá abajo vienen los pasos para hacer el despeje. Tenemos que el valor para el inductor mínimo es 1 menos K al cuadrado, que K es el ciclo de trabajo, multiplicado por la carga y el periodo de conmutación, sobre 2, que va a multiplicar a N1 sobre N2 al cuadrado. Igual podemos utilizar la ecuación que nos dice que la frecuencia es el inverso del periodo para sustituirlo por frecuencia y tenemos la misma expresión. Entonces con esta expresión ya podemos obtener el valor para la inductancia magnetizante mínimo. Entonces cualquier valor que propongamos mayor a este va a ser un valor aceptado. Entonces podemos decir que el valor para la inductancia magnetizante va a ser igual a 1.2 veces, para tener un margen de seguridad, el L mínimo. Igual ustedes pueden proponer un valor máximo, es 1.5, 1.7, el valor que ustedes quieran, si es simplemente una referencia. Con eso ya podemos tener el diseño de inductor magnetizado. Entonces solamente nos faltaría el diseño del condensador. Entonces, si nos vamos a las imágenes,
la corriente en el condensador para el tiempo de encendido. Pueden observar aquí, es esta corriente. Si quieren visualizarlo junto con el circuito del convertidor, el capacitor se está descargando directamente a través de la carga. Para el tiempo de apagado es cuando se empieza a cargar nuevamente. ¿Sí? Empieza a circular corriente por el diodo y es que se empieza a cargar el capacitor. Tenemos la gráfica de donde se está cargando y para el tiempo encendido nuevamente se empieza a descargar. Entonces, ¿qué ocupamos o qué queremos? Queremos conocer el diferencial de carga que se encuentra en esta área. En esta área que es el tiempo de encendido. Entonces, ¿qué magnitud va a tener? Pues una magnitud de voltaje de salida sobre la carga. Es una corriente que se está descargando. Entonces, es esta. ¿Por qué instante de tiempo? Por el tiempo de encendido, que es el ciclo de trabajo, por el periodo. Entonces, para conocer el área de un rectángulo es multiplicar base por altura. Multiplicando el voltaje, la corriente, que es voltaje sobre resistencia, por el tiempo, sería la base, que es el ciclo de trabajo por el periodo. Ya podemos tener un diferencial de carga, que es la carga que está almacenando nuestro capacitor para el tiempo de encendido. Esa es la expresión. Igual, sabemos que el diferencial de carga es igual al valor de capacitor por un diferencial de voltaje. Si estas dos expresiones las igualamos, tenemos que el voltaje de salida sobre la carga multiplicado por un tiempo, que es el ciclo de trabajo por el periodo, nos da igual a un valor de capacitancia por diferencial de voltaje. Nuevamente, tenemos que el diferencial de voltaje sobre el voltaje de salida está dado por el ciclo de trabajo, el periodo, la carga y el condensador. Igual podemos sustituir el periodo por la frecuencia para obtener lo sustituimos por frecuencia y ya tenemos también la expresión. Si queremos conocer el valor de capacitor, podemos despejarlo de esta expresión y pues nuevamente ya tenemos el valor de condensador. Entonces ya tenemos todo lo necesario para diseñar el convertidor flyback. Tenemos sus ecuaciones, tanto de función de transferencia, voltaje de salida, diseño de la inductancia magnetizante y diseño del condensador. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces en la parte de abajo viene un ejemplo. Tenemos que el voltaje de entrada son 24 volts, relación de transformación es 3:1, valor de la inductancia magnetizante son 500 microhenrios, valor de la carga son 5 ohms, valor del condensador 200 microfaradios, frecuencia de conmutación son 40 kilohertz y el voltaje de salida serían 5 volts. Entonces, ¿qué hay que determinar? Ciclo de trabajo, valor de la corriente en la inductancia magnetizante, diferencial de corriente y los valores mínimos y máximos de corriente, y así como el diferencial de voltaje sobre el voltaje de salida, que es el rizado de voltaje. Entonces, queda como asignación, tienen hasta el domingo para enviármela por correo, pueden contestarlo, les mandé en PDF el archivo, ¿verdad? Ok, mándenmelo en una copia en el ejercicio, me lo mandan en Word o en PDF, como se les facilite más, para el domingo, Estefanía. Para el domingo. Igual, cualquier duda me pueden mandar correo.
mi parte sería todo. No sé si alguien más tenga una duda o quieran preguntar algo más. Ok. No, pues yo por ahora no, pero ya comenzando haciendo la tarea, le escribo al correo, igual, si me atoro. Muy bien. Igual me mandan un correo si tienen más dudas, si quieren agendar una reunión igual por Zoom,